Buenas noches. Esta noche que nos reunimos con la intención de llevar nuestras plegarias a nuestro Señor, quería que meditáramos un poco en la historia de José. Creo que todos aquí conocemos la historia de este joven. Y lo hacemos con la intención de poder ver por las situaciones que él pasó y cómo esto nos enseña varias cosas en esta noche. Y es que una de las preguntas más comunes que tenemos, sobre todo nosotros los creyentes, nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida es: ¿dónde está Dios cuando todo no sale como nosotros pensamos? Como les dije, no los conozco a todos en sus mentes o en sus corazones, pero por mi experiencia en la vida cristiana, en este camino que el Señor me ha llamado, han habido situaciones en mi vida que han estado fuera del control mío. Y cuando esos momentos han llegado, como ser humano, pues uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Yo viví toda mi vida en el mundo, nunca conocí de Dios, nunca conocí su palabra, vivía lo que se me venía en mente. Pero ya luego de ser creyente, y uno empieza a conocer la Biblia y a leer y ver las promesas que están ahí, entonces se le hace bien difícil a uno de que viene de la vida de afuera, ver de que a la hora de estar en problemas parece que estuviéramos igual que cuando no estábamos con Dios. Pero es estudiando la vida de personas como José que nosotros nos damos cuenta que realmente no es así. La historia de José la podemos encontrar en Génesis desde los capítulos 37 hasta el 50. Habla mucho sobre José. Pero en esta noche yo quiero que nos centremos en el capítulo 39 de Génesis. No lo vamos a leer todo y tampoco lo vamos a desarrollar todo. Solo quiero que veamos ciertas circunstancias para ver qué enseñanzas nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Cuando nosotros vemos el capítulo 39, vemos de que a simple vista humana, la vida de José está siendo llevada fuera de control. José no tiene ningún control de todas las situaciones que le está pasando en su vida. Aún y cuando nosotros comenzamos a leer de José, vemos de que hay muchas promesas de parte de Dios hacia él. Pero a la altura del capítulo 39 vemos de que como parece que ante los ojos de los humanos Dios se había olvidado o había abandonado a José, ya que recordemos, él había sido vendido por sus propios hermanos como un esclavo. Él fue vendido como un esclavo a un líder en Egipto, y él había sido fiel. Pero resulta ser que la esposa de su patrón quiso tener relaciones sexuales con él, a lo cual él se negó, y él recibió como premio a esa lealtad, primero hacia Dios y después hacia su patrón, el pago de una injusticia, ya que fue llevado a la cárcel por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Entonces, ante los ojos humanos podríamos decir de que este personaje de José era una persona que estaba lejos de los ojos de Dios, pero nada más equivocado que eso. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta tarde. Lo primero que miramos es que la comunión de José con Dios no dependió de las circunstancias que él tuvo en su vida. Voy a leer un versículo ahí en Génesis 39, 2 al 3, que dice así: Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Noten que, como les dije, a la altura de este versículo, José no estaba en un palacio. Él estaba en una casa de un egipcio, y no como una persona libre, sino como un esclavo. Pero el texto dice una verdad que lo repite
hasta 4 veces en este capítulo 39. Y eso nos quiere decir que esta es una verdad clave que Dios quiere que nosotros sepamos en esta situación. Y es que el capítulo dice, Jehová estaba con José. No olvidemos de que José había pasado de ser el hijo preferido, el hijo amado de su padre, el cual era un patriarca, prácticamente él era el príncipe. Y él vivía con todos esos lujos que el papá le podía dar. Pero en este momento él es un esclavo en una tierra lejana, lejos de su padre, y no olvidemos las circunstancias que lo trajeron hasta este momento. José estaba exiliado y viviendo como un esclavo. Sin embargo, el texto nos dice que Jehová estaba con José. Y es que la comunión con Dios, hermanos, no está determinada por nuestra posición física o espiritual en este mundo, sino que eso se basa en la relación que cada uno de nosotros podamos tener con nuestro Dios. José no permitió que el cambio de las circunstancias en su vida, es decir, de ser un príncipe a ser vendido por sus hermanos, a ser esclavo y ahora estar en la cárcel, cambiaran la comunión que él tenía con Dios. Para él esa comunión que tenía con Dios era más importante que cualquier cosa que él tenía, aunque su padre, aunque su posición como príncipe y sin tener que trabajar nada porque todo lo iba a heredar él. Pero, y aún ni el amor de su propia familia, porque recordemos que fueron sus propios hermanos quienes lo vendieron todo por envidia como esclavo. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de muerte, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren cómo el salmista no dice si paso por el valle, sino aunque ande por el valle de muerte. Es decir, que el valle es parte de nuestro caminar en esta vida de santificación que tenemos una vez siendo creyente. La seguridad del creyente no está en que ese valle pueda ser evitado o pasado por encima, como decimos nosotros, sino en saber que Dios, aun y cuando nosotros estemos en medio de él, Dios va caminando en medio de ese valle con nosotros. Noten una cosa, aunque la Biblia dice de que Jehová estaba con José en todo momento, no nos habla de que Dios lo sacó de esa situación difícil automáticamente, pero sí lo sostuvo espiritualmente dentro de ella. Con esto aprendemos algo crucial que sirve para nuestro camino como creyentes, sobre todo al momento de estar en situaciones difíciles y cuando nosotros venimos a orar a nuestro Dios para que nos saque o que nos ayude a salir de eso. Y es que cuando nosotros venimos a orar a Dios, no lo hacemos con la intención de venir, de escapar de nuestra realidad o aún de nuestros problemas, sino que venimos con la intención de afirmarnos esa presencia de Dios en medio de nuestras dificultades. Así que José vivía conscientemente de que Dios estaba con él. A pesar de las situaciones que él estaba pasando, él vivía consciente de que Dios siempre estaba con él. Y eso se reflejaba en cómo él vivía su día a día. Otra verdad que encontramos en la vida de José es que su comunión con Dios produjo una fidelidad cuando él entró en tentación. Hasta este momento, José solo había estado recibiendo injusticias de parte de los demás hacia él. Pero aparte de eso, llega la tentación. Y es que en los versos 7 y 9 de Génesis 39, se nos dice que después de un tiempo aconteció que esta mujer, la esposa de su amo, empezó a insistirle para que él tuviera relaciones sexuales con ella. Cuando la Biblia nos habla de esta tentación, no nos dice de una manera que eso pasó una sola vez, sino que era día con día que esta persona prácticamente obligaba a este muchacho
para que pudiera tener relaciones con ella. Pero él se mantuvo fiel. Esa tentación que José enfrentó no fue momentánea, sino que fue muy seguida. No olvidemos que José era joven y que él estaba en Egipto solo. Sus familiares estaban lejos de él. Nadie lo conocía. Él tenía toda la libertad para poder hacer, pues como uno dice, lo que se le viniera a su mano. Manteniéndose fiel delante de Dios, ante los ojos humanos, podríamos decir que José no ganaba absolutamente nada. Porque todo esto eran propuestas que esta persona le hacía en secreto. Pero todos sabemos que José no cayó en la tentación, sino que más bien cuando esta persona quiso forzar a que él hiciera ese pecado, dice la palabra que él salió huyendo. Y aún así, después de él haberse portado de buena manera delante de Dios y dando buen testimonio, vemos de que él recibe como pago una injusticia. Pero José no le importa eso, porque la palabra de Dios había moldeado su corazón. Aún y cuando él no tenía escrita la Biblia tal y como nosotros la tenemos. Fíjense cómo dice el salmista ahí en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. José había guardado la palabra de Dios en su corazón. Y por eso es que él, antes de que llegara la tentación, él pudo lograr vencerla. Porque ese acto que él tuvo, más que todo fue un producto de la comunión que él sostenía con Dios. Por eso es que José huyó del pecado, pero no huyó de la injusticia, ya que como les había dicho y todos saben, esta forma de actuar de José no evitó de que él llegara a la cárcel. Con esto aprendemos otra lección, que la comunión con Dios no evita la injusticia, pero sí nos va a guardar de pecado. Génesis 39, del 19 al 21 dice: Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y aquí viene otra vez, versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José había hecho lo correcto, pero fue tratado como un culpable. Aquí encontramos una de las pruebas más difíciles para nosotros los creyentes cuando estamos en una situación como esta, y es el sufrir injustamente por obedecer a nuestro Dios. Con esta acusación, José no solo perdió su libertad, sino que él también estaba perdiendo su reputación delante de su patrón y delante de las demás personas. No tuvo ni siquiera oportunidad de explicar su razón, sino que fue sentenciado directamente a la cárcel. Como les dije en un principio, desde la perspectiva humana, cualquiera pudiera decir que Dios estaba castigando a José o que Dios se había olvidado de José. Pero el Espíritu, quien es que inspira la palabra, dice en este capítulo hasta 4 veces, mas Jehová estaba con José. Esto nos enseña que la comunión con Dios no va a ser un escudo en nuestras vidas en contra de las injusticias que pueden hacer los incrédulos, nuestros familiares y incluso algunos hermanos. Eso no es un escudo contra la injusticia. Pero vemos cómo aquí José, gracias a esa comunión que él tenía con Dios, evitó que la cárcel, que la venta de sus hermanos, que el trato de esta persona que mintió en contra de él, lo llenaran de resentimiento o causaran dentro de él sentimientos de venganza o amargura. José perfectamente pudo haber endurecido su corazón en contra de Dios hasta este instante. Porque como les repito, José no sabía que existía el capítulo 40, 42, ni siquiera el capítulo 50 de Génesis. Él solo sabía lo que había hasta este capítulo.
Y hasta este capítulo, como les digo, humanamente, parece ser que José está siendo castigado o había sido olvidado de Dios. ¿Para qué voy a obedecer si el resultado es este? Perfectamente José pudo haber dicho eso. Pero la comunión que él tenía con Dios lo preservó interiormente. Y esa preservación, hermanos, es una obra silenciosa, profunda y poderosa que únicamente Dios es posible de hacer dentro de nosotros, cuando nosotros estamos en comunión con Él. En 1 de Pedro 2:19 dice, porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Como les dije, José sufrió por no hacer el mal, sino porque él temía a Dios, y ese sufrimiento, lejos de ser inútil, era parte del proceso que Dios estaba obrando en la vida de José para las cosas que vendrían después en la vida de José. Nosotros lo sabemos porque hemos leído la historia de José, la conocemos. Nosotros sabemos que este hombre estaba siendo preparado porque él iba a gobernar desde Egipto a todas las naciones conocidas en aquel entonces. Nosotros lo sabemos porque hemos leído la Escritura, pero José no lo sabía. Pero aún así, él se mantuvo fiel a Dios. Lo que nos lleva a la última verdad que estaremos viendo esta noche, que la comunión con Dios nos permite confiar en su plan, aun y cuando nosotros no lo entendamos. Como les dije antes, Génesis 39, ustedes lo pueden leer, y termina tal y como comenzó para José. A esta hora él está siendo un prisionero, ya no solo es esclavo. Él comenzó este capítulo siendo esclavo, trabajando en la casa de un amo egipcio. Pero cuando termina el capítulo 39, él ya había sido, además de todo esto, acusado y metido preso en la cárcel. Hasta este momento no hubo una explicación divina de parte de Dios hacia José en qué era lo que Dios estaba haciendo con esto que estaba permitiendo. Pero el texto que se repite varias veces en este capítulo es que Jehová estaba con José. Él no conocía el capítulo 40, mucho menos el 50. Él no sabía que esta cárcel iba a ser el puente para que él pudiera entrar al palacio de Faraón, desde donde él iba a gobernar con la ayuda de Dios. Él no lo sabía, pero esto iba a ser un puente. No entendía que cada injusticia era una pieza en ese plan orquestado por la Divina Trinidad, mucho antes de que aún este mundo existiera. Sin embargo, a pesar de todo esto, vimos que José no le importó. No importó todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él siguió confiando y continuó viviendo su vida en comunión con Dios. Y esa comunión le dio algo que ninguna explicación le pudo haber dado. Le dio confianza. Y es que la comunión con Dios nos enseña a descansar en su carácter como padre, como ese padre que está cuidando de ese hijo y aún peleando con ese hijo para cuidarlo, porque el hijo no entiende, pero el padre sabe por qué lo está haciendo. Entonces, en esta misma situación estaba José. Él no entendía lo que estaba sucediendo, pero decidió confiar en Dios. Así que, hermanos, no sé cuál es la situación de ustedes. Y yo he estado meditando en esta historia de José por ya un largo tiempo, por lo mismo como les dije en un principio, porque hay situaciones en mi vida que no las entiendo. Pero al ver historias como José, decido confiar en cómo José confió. Él se encomendó a su Padre, a su Dios, confiando de que Dios tenía en cuenta de cada injusticia que estaba sucediendo delante de él y que a Dios no se le iba por alto. Entonces, nosotros esta noche, la invitación es que recordemos esta historia de José y que nos enseña verdades profundas para nuestra vida cristiana y de oración. La oración no siempre va a cambiar nuestra circunstancia de inmediato, pero sí va a afirmar nuestra comunión con Dios. Que eso, hermanos, es lo más importante. A José no le importó ser sacado de la casa de su padre. Claro que le dolió.
Claro que le dolió ser traicionado por sus propios hermanos. Pero él siguió sobreviviendo porque la comunión con su Dios no fue alterada porque él estuviera en unas tiendas de campañas en medio del desierto o que estuviera en una casa de un amo como esclavo en Egipto. Incluso ni siquiera estando en una mazmorra, en una cárcel, habiendo sido acusado injustamente. Nada de eso lo amargó, nada de eso le quitó lo más valioso que cualquiera de nosotros puede tener, que es la comunión con nuestro Dios. Así que la invitación esta noche de parte de Dios es esta, que no perdamos nuestra comunión con nuestro Dios. Sea cual sea nuestra situación, debemos de buscarla, así como dice el salmista, como el ciervo brama por el agua, así brama mi alma por ti. Oremos para que nuestro Señor nos mantenga con esta misma intención de tener esta relación íntima con nuestro Salvador. Que el Señor bendiga su palabra.